¿Alguna vez has sentido que el mundo entero conspira contra ti? ¿Que cada puerta que tocas se cierra antes de que puedas siquiera asomar la cabeza? Esta es la historia de María, una mujer que conoció el fondo del abismo y desde allí construyó su propia escalera hacia la cima. Pero no fue magia, no fue suerte, fue algo mucho más poderoso. Fue la aplicación sistemática de principios que han transformado millones de vidas durante casi un siglo. Imagina por un momento despertar cada mañana con la certeza de que no tienes suficiente dinero para alimentar a tus hijos, que las cuentas se acumulan como montañas imposibles de escalar, y que la sociedad te mira con esa mezcla de lástima y juicio que corroe el alma. María vivía exactamente esa realidad, pero en sus manos tenía algo que ni siquiera sabía que poseía: el poder de reescribir completamente su historia. Lo que descubrirás en los próximos minutos no es solo inspiración barata, es una metodología probada que convierte la adversidad en el combustible más potente para el éxito. ¿Qué hace que algunas personas se levanten de las cenizas mientras otras permanecen enterradas bajo el peso de sus circunstancias? La respuesta no está en la suerte, no está en las conexiones, no está en el dinero heredado. Está en algo mucho más profundo y accesible. Está en la comprensión de cómo funciona verdaderamente la mente humana y cómo dirigir esa fuerza hacia objetivos específicos. María descubrió esto cuando tocó fondo, cuando ya no tenía nada más que perder excepto la oportunidad de cambiar. En esta historia no encontrarás clichés motivacionales ni promesas vacías. Encontrarás la anatomía precisa de una transformación real, diseccionada paso a paso, principio por principio. Verás como una mujer común, enfrentando circunstancias extraordinariamente difíciles, aplicó conceptos que Napoleón Hill había destilado de los individuos más exitosos de su época, y como estos principios siguen siendo igual de poderosos hoy en día, esperando ser descubiertos por quienes se atreven a mirar más allá de sus limitaciones aparentes. Lo que está a punto de revelarse no es solo la historia de María, es un espejo en el que podrás ver tu propio potencial reflejado. Porque si ella pudo hacerlo, partiendo de donde partió, enfrentando lo que enfrentó, entonces la pregunta que debes hacerte no es si tú puedes hacerlo, sino que estás esperando para comenzar. La transformación no es un privilegio de unos pocos elegidos, es un derecho que todos poseemos, pero que pocos se atreven a reclamar. María tenía 32 años cuando su mundo se desmoronó completamente. Su esposo la había abandonado, llevándose consigo no solo sus promesas de amor eterno, sino también los ahorros familiares y dejándola con 2 hijos pequeños, un apartamento que no podía pagar y una cuenta bancaria que mostraba números rojos. Pero lo más devastador no era la situación económica, era esa sensación de vacío absoluto, esa certeza de que había fallado en todo lo que realmente importaba. Sin embargo, en ese momento de desesperación total, María no sabía que estaba parada exactamente en el lugar donde nacen las transformaciones más extraordinarias. La adversidad, como enseñaba Napoleón Hill, no es el enemigo del éxito, sino su más fiel compañero. Cada gran logro en la historia de la humanidad ha emergido del vientre de una dificultad aparentemente insuperable. María comenzó a comprenderlo cuando, en su desesperación, encontró en la biblioteca local un libro que cambiaría para siempre su perspectiva sobre lo que significa tener control sobre la propia vida. No fue un encuentro casual, fue el universo respondiendo a una mente que finalmente estaba preparada para recibir respuestas. Durante las primeras semanas después de que su esposo se marchara, María pasaba las noches en vela, no por elección, sino porque la ansiedad la carcomía desde adentro. Sus hijos preguntaban por qué papá no regresaba, por qué ya no podían comprar los juguetes que antes conseguían con facilidad, por qué mamá lloraba cuando creía que ellos no la veían. Cada pregunta era una puñalada en el corazón, pero también una llamada de atención. María se dio cuenta de que tenía 2 opciones: convertirse en víctima permanente de sus circunstancias o encontrar la manera de reescribir su historia. La primera revelación llegó cuando María comprendió que su situación actual no era el resultado de fuerzas externas conspirando contra ella, sino la consecuencia inevitable de años de pensamientos, decisiones y acciones que habían estado dirigidos por el miedo y la dependencia. Había entregado su poder personal a otro ser humano, había construido su identidad alrededor de ser esposa y madre, pero nunca había desarrollado una visión clara de quién era ella como individuo independiente.
Este despertar fue doloroso, pero también fue liberador. El momento crucial llegó una noche cuando, después de acostar a sus hijos, María se miró al espejo y se hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Quién soy yo realmente cuando nadie más está mirando? La respuesta no llegó inmediatamente, pero esa pregunta plantó una semilla que comenzaría a crecer en los días siguientes. Por primera vez en años, María comenzó a considerar la posibilidad de que su valor como ser humano no dependiera de la aprobación o presencia de otra persona. Durante los días siguientes, María notó algo extraño sucediendo en su mente. Los pensamientos de autocompasión comenzaron a ser reemplazados por una curiosidad ardiente sobre su propio potencial. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes en el pasado, pero más importante aún, se preguntaba qué podría suceder si comenzara a tomar decisiones diferentes a partir de ese momento. Esta transición mental no fue dramática, fue sutil, pero representó el primer paso hacia una transformación que pronto se volvería imparable. La biblioteca se convirtió en su refugio durante las horas que los niños pasaban en la escuela. Allí, rodeada de silencio y sabiduría acumulada, María comenzó a buscar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Leía biografías de mujeres exitosas, libros sobre psicología, textos sobre desarrollo personal, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una perspectiva diferente sobre lo que era posible. Fue en esa búsqueda incansable que se topó con conceptos que resonaron en su alma como campanas de claridad. El concepto de propósito definitivo golpeó la conciencia de María como un rayo de luz atravesando la oscuridad más densa. Por primera vez en su vida adulta, se dio cuenta de que nunca había definido claramente qué quería lograr, hacia dónde quería dirigir su vida, cuál era su razón de ser más allá de las expectativas que otros habían puesto sobre ella. Esta revelación fue simultáneamente aterradora y emocionante, porque significaba que tenía el poder de elegir su dirección, pero también la responsabilidad completa de las consecuencias de esa elección. María comenzó a escribir en un cuaderno viejo que había encontrado en casa, volcando sus pensamientos más profundos sobre lo que realmente quería para su vida y la de sus hijos. Al principio, sus ideas eran vagas y cargadas de dudas. Quería estabilidad económica, quería que sus hijos se sintieran orgullosos de ella, quería demostrar que podía salir adelante sola. Pero a medida que continuaba escribiendo, sus deseos comenzaron a tomar forma más específica y poderosa. Quería crear un negocio propio, quería convertirse en un ejemplo de superación, quería ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. La claridad mental que María comenzó a experimentar no llegó de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de horas de reflexión profunda y honesta consigo misma. Se dio cuenta de que durante años había estado viviendo en piloto automático, reaccionando a las circunstancias en lugar de crear intencionalmente las circunstancias que deseaba. Este despertar la llevó a comprender que la mente humana es como un jardín. Si no plantas intencionalmente las semillas que quieres que crezcan, las malezas de los pensamientos negativos tomarán control automáticamente. El proceso de definir su propósito se volvió un ritual diario. Cada mañana, antes de que los niños despertaran, María se sentaba con su cuaderno y revisaba sus objetivos, los refinaba, los hacía más específicos y los cargaba de emoción. No era suficiente decir quiero tener un negocio, tenía que visualizar exactamente qué tipo de negocio, cómo se vería, cómo se sentiría al dirigirlo, qué impacto tendría en la vida de sus hijos y en la suya propia. Esta práctica comenzó a transformar su estado mental de manera radical. María descubrió que cuando la mente tiene una dirección clara y específica, todos los recursos internos se reorganizan automáticamente para apoyar ese objetivo. Sus conversaciones casuales comenzaron a girar alrededor de oportunidades de negocio, sus ojos se volvieron más sensibles a detectar necesidades en el mercado, sus oídos se afinaron para escuchar información relevante que antes habría pasado desapercibida. Era como si hubiera sintonizado su mente en una frecuencia diferente, una frecuencia donde las posibilidades eran más visibles y accesibles. La transformación más profunda ocurrió cuando María se dio cuenta de que su propósito no era solo personal, sino que tenía una dimensión de servicio más amplia. Quería demostrar que una mujer sola, sin recursos económicos aparentes, sin conexiones especiales,
podía crear algo significativo y valioso. Esta misión se convirtió en el combustible emocional que la impulsaría a través de los obstáculos más difíciles que estaban por venir. Su éxito ya no era solo sobre ella, era sobre todas las mujeres que se sentían perdidas y sin opciones. El poder de tener un propósito definido comenzó a manifestarse en pequeños pero significativos cambios en su vida diaria. María se levantaba más temprano, no por obligación, sino por emoción. Utilizaba cada momento libre para aprender algo nuevo relacionado con su objetivo. Sus conversaciones con los niños se volvieron más positivas y orientadas hacia el futuro. Incluso su postura física cambió, se volvió más erguida, más confiada, como si hubiera recordado quién era realmente debajo de todas las capas de duda y miedo que había acumulado. El descubrimiento de la autosugestión marcó un punto de inflexión radical en la transformación de María. Comprendió que la calidad de su vida externa era un reflejo directo de la calidad de su diálogo interno, y que había estado programando inconscientemente su mente para el fracaso y la limitación durante años. Esta revelación fue simultáneamente humillante y liberadora, porque significaba que tenía el poder de reprogramar completamente su experiencia de vida, pero también que era responsable de la programación destructiva que había estado ejecutando. María comenzó a prestar atención obsesiva a sus pensamientos, especialmente a esos monólogos internos que se reproducían automáticamente cuando enfrentaba desafíos. Se dio cuenta de que su mente estaba llena de frases como no puedo, es imposible, no soy suficiente, no merezco, y que estas frases se habían convertido en verdades absolutas que dictaban sus acciones y resultados. La toma de conciencia fue impactante, pero también fue el primer paso hacia la libertad mental que estaba buscando. El proceso de transformar su diálogo interno requería disciplina y consistencia que María no sabía que poseía. Comenzó a interrumpir activamente cada pensamiento negativo y lo reemplazaba conscientemente con una afirmación positiva y específica relacionada con sus objetivos. Cuando su mente le decía nunca vas a poder pagar las cuentas, ella respondía mentalmente estoy creando múltiples fuentes de ingresos que me proporcionan abundancia y seguridad. Al principio se sentía artificial, pero gradualmente comenzó a experimentar cambios genuinos en su estado emocional y en su nivel de energía. La práctica de la autosugestión se convirtió en una disciplina sagrada para María. Cada noche, antes de dormirse, repetía sus objetivos y afirmaciones con la mayor intensidad emocional posible. No era suficiente decir las palabras, tenía que sentirlas en cada célula de su cuerpo. Tenía que visualizar con claridad cinematográfica la realidad que estaba creando. Esta práctica comenzó a influir en sus sueños, que se volvieron más vividos y alineados con sus aspiraciones, y en sus primeros pensamientos al despertar, que se volvieron más optimistas y orientados hacia la acción. María descubrió que la autosugestión no era solo repetir frases positivas, sino que era un proceso más profundo de alineación entre sus pensamientos conscientes, sus emociones y sus acciones. Cuando logró esta alineación, experimentó por primera vez en años una sensación de poder personal auténtico. Sus decisiones se volvieron más rápidas y acertadas, su confianza en situaciones sociales mejoró dramáticamente, y comenzó a atraer oportunidades y personas que apoyaban sus objetivos de maneras que parecían místicas, pero que en realidad eran el resultado natural de una mente enfocada y dirigida. El impacto de la autosugestión se extendió más allá de su vida personal y comenzó a influir en sus interacciones con sus hijos. Su energía más positiva y segura creó un ambiente familiar más estable y esperanzador. Los niños, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, comenzaron a reflejar la nueva actitud de su madre. Sus calificaciones mejoraron, sus pesadillas disminuyeron, y comenzaron a hablar del futuro con más entusiasmo y menos miedo. La transformación más sorprendente ocurrió cuando María se dio cuenta de que su autosugestión no solo estaba cambiando su percepción de la realidad, sino que estaba cambiando la realidad misma. Las personas comenzaron a tratarla de manera diferente, las oportunidades aparecían con mayor frecuencia, y los obstáculos que antes parecían insuperables se volvieron desafíos manejables. No era magia. Era el resultado de una mente que había aprendido a dirigir su energía hacia resultados específicos con precisión láser.
La visualización se convirtió en el laboratorio mental donde María experimentaba con diferentes versiones de su futuro antes de manifestarlas en la realidad física. No era fantasía escapista, sino preparación sistemática para el éxito. Cada sesión de visualización era como un ensayo general para la vida que estaba creando, donde podía explorar diferentes escenarios, practicar respuestas a desafíos potenciales y fortalecer su confianza en situaciones que aún no había experimentado en la vida real. María desarrolló un ritual de visualización que practicaba religiosamente 2 veces al día, una sesión al despertar y otra antes de dormir. Durante estos momentos, se transportaba mentalmente a su futuro ideal, experimentando vívidamente cómo se sentiría al dirigir su propio negocio exitoso. Podía ver su oficina, escuchar las conversaciones con sus empleados, sentir la textura de los documentos que firmaría, oler el café que tomaría en las mañanas mientras revisaba los reportes financieros. Esta experiencia mental se volvió tan real que su sistema nervioso comenzó a prepararse para esa realidad como si ya fuera inevitable. La práctica de la visualización le enseñó a María algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad, que la mente subconsciente no distingue entre experiencias vívidamente imaginadas y experiencias reales. Cuando visualizaba con suficiente detalle e intensidad emocional, su cerebro comenzaba a crear las conexiones neurales necesarias para manifestar esa experiencia en el mundo físico. Era como si estuviera entrenando para una competencia olímpica, pero la competencia era su propia vida y el entrenamiento ocurría en el teatro de su imaginación. Los efectos de la visualización comenzaron a manifestarse de maneras sorprendentes. María notó que cuando se encontraba en situaciones similares a las que había visualizado, se sentía naturalmente más cómoda y confiada. Sus respuestas eran más rápidas y apropiadas, como si ya hubiera vivido esa experiencia antes. Esta preparación mental le daba una ventaja significativa en entrevistas de trabajo, negociaciones y cualquier situación que requiriera presencia y seguridad personal. La visualización también se convirtió en una herramienta poderosa para la resolución de problemas. Cuando enfrentaba desafíos específicos, María los recreaba en su mente y experimentaba con diferentes soluciones hasta encontrar la más efectiva. Este proceso le permitía abordar los problemas con mayor creatividad y menos estrés, porque ya había explorado múltiples escenarios en su laboratorio mental antes de tomar acción en el mundo real. María descubrió que la visualización no era efectiva cuando se hacía de manera mecánica o sin emoción. Tenía que cargar cada imagen mental con el máximo de sensaciones físicas y emocionales posibles. Tenía que ver los colores más vibrantes, escuchar los sonidos más claros, sentir las texturas más definidas, y sobre todo, experimentar las emociones de éxito, gratitud y realización con la mayor intensidad posible. Era esta carga emocional la que convertía la visualización en una fuerza magnética que atraía las circunstancias apropiadas. El aspecto más transformador de la visualización fue que María comenzó a verse a sí misma de manera completamente diferente. En lugar de identificarse como una víctima de las circunstancias, comenzó a verse como la creadora consciente de su experiencia. Esta nueva identidad influyó en todas sus decisiones, desde la ropa que elegía usar hasta las conversaciones que iniciaba con desconocidos. Su nueva autoimagen se convirtió en una profecía autocumplida que la impulsaba hacia el éxito con una fuerza irresistible. La soledad había sido uno de los aspectos más desafiantes de la situación de María, pero cuando comprendió el principio de la mente maestra, se dio cuenta de que no tenía que enfrentar sus desafíos completamente sola. El concepto de rodear conscientemente su vida con personas que compartieran sus objetivos y valores no era solo una estrategia de networking, era una necesidad fundamental para el crecimiento personal y profesional. María entendió que la calidad de sus relaciones determinaría en gran medida la calidad de su destino. Identificar y cultivar relaciones con personas que estuvieran en una frecuencia similar de crecimiento y ambición se convirtió en una prioridad estratégica para María. Comenzó a frecuentar lugares donde era probable encontrar personas con mentalidad emprendedora y de crecimiento, bibliotecas, seminarios gratuitos, grupos de estudio, asociaciones profesionales. Su enfoque no era utilitario, sino genuinamente interesado en contribuir valor a la vida de otros mientras construía conexiones mutuamente beneficiosas.
La transformación en la calidad de sus relaciones fue gradual pero profunda. María comenzó a distanciarse naturalmente de personas que constantemente se quejaban, que veían problemas en lugar de oportunidades, que la animaban a conformarse con menos de lo que sabía que era posible. Esta transición no fue cruel, sino necesaria para proteger la nueva mentalidad que estaba cultivando. Se dio cuenta de que el ambiente social es como el aire que respiramos, puede nutrirnos o puede envenenarnos lentamente. El proceso de construir su grupo de mente maestra requería que María desarrollara habilidades sociales que no había necesitado antes. Aprendió a iniciar conversaciones significativas, a hacer preguntas que revelaran los valores y objetivos de las personas, a ofrecer ayuda genuina antes de pedir cualquier cosa a cambio. Esta nueva forma de relacionarse no solo le trajo conexiones valiosas, sino que también la transformó en una persona más interesante y atractiva magnéticamente. María descubrió que el grupo de mente maestra no tenía que ser grande para ser poderoso. 3 o 4 personas comprometidas con el crecimiento mutuo podían generar una energía y creatividad que superaba exponencialmente lo que cada individuo podía lograr por separado. Las reuniones regulares con su grupo se convirtieron en sesiones de lluvia de ideas, apoyo emocional y responsabilidad mutua que aceleraron su progreso de manera dramática. La reciprocidad se convirtió en el principio fundamental de todas las relaciones en el grupo de mente maestra de María. Cada miembro contribuía con sus fortalezas únicas y recibía apoyo en sus áreas de desafío. María aportaba su capacidad de organización y planificación, mientras recibía orientación en aspectos técnicos y financieros de otros miembros. Esta sinergia creó un ambiente donde cada persona podía especializarse en lo que hacía mejor mientras tenía acceso a todas las habilidades necesarias para el éxito. El aspecto más poderoso del grupo de mente maestra fue que mantuvo a María accountable a sus objetivos y estándares más altos. Cuando la motivación individual flaqueaba, el grupo proporcionaba el impulso necesario para continuar. Cuando surgían dudas o miedos, el grupo ofrecía perspectivas diferentes y apoyo emocional. Esta red de apoyo se convirtió en el sistema de seguridad que le permitía a María tomar riesgos calculados que no habría considerado si hubiera estado completamente sola. La persistencia se reveló como la cualidad que separaba a María de las miles de personas que comenzaban el camino hacia el éxito, pero se detenían en el primer obstáculo serio. No era una persistencia ciega o desesperada, sino una persistencia inteligente, flexible y estratégica que se adaptaba a las circunstancias cambiantes sin perder de vista el objetivo final. Esta cualidad se convirtió en su superpoder más confiable cuando todas las otras estrategias parecían insuficientes. Los primeros meses de implementar estos principios no produjeron los resultados dramáticos que María había esperado. Hubo rechazos, desilusiones, momentos de duda donde la tentación de rendirse era casi irresistible. Pero en lugar de interpretar estos desafíos como señales de que debía abandonar sus objetivos, María los reinterpretó como pruebas de fuego que fortalecían su carácter y refinaban su enfoque. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad de demostrar a sí misma que su compromiso era inquebrantable. La persistencia de María no era solo mental, sino también emocional y espiritual. Desarrolló la capacidad de mantener su visión y entusiasmo incluso cuando las circunstancias externas parecían contradecir completamente sus objetivos. Esta estabilidad emocional se convirtió en un imán para las oportunidades y las personas que podían ayudarla, porque las personas exitosas son atraídas hacia individuos que demuestran consistencia y determinación inquebrantable. María aprendió a distinguir entre persistencia productiva y persistencia destructiva. La persistencia productiva significaba continuar con acciones que la acercaban a sus objetivos, incluso cuando los resultados no eran inmediatamente visibles. La persistencia destructiva habría sido continuar con estrategias que claramente no funcionaban sin hacer ajustes. Esta distinción le permitió mantener su determinación mientras permanecía flexible en sus métodos. El desarrollo de la persistencia requería que María cultivara una relación completamente nueva con el fracaso y el rechazo. En lugar de verlos como indicaciones de que no era capaz de lograr sus objetivos, comenzó a verlos como información valiosa que la ayudaba a refinar su enfoque.
Cada no la acercaba estadísticamente al próximo sí, cada obstáculo la hacía más fuerte y más sabia. Esta reinterpretación del fracaso se convirtió en una de sus ventajas competitivas más poderosas. La persistencia se manifestó en pequeñas acciones diarias que, acumuladas durante meses, crearon un momentum imparable. María se comprometió a tomar al menos una acción específica cada día que la acercara a sus objetivos, sin importar cuán pequeña fuera. Esta disciplina diaria creó un hábito de progreso que se volvió tan natural como respirar. Los resultados no llegaron de la noche a la mañana, pero llegaron inevitablemente. La calidad más notable de la persistencia de María fue que se volvió contagiosa. Su determinación inquebrantable inspiró a sus hijos, influyó en su grupo de mente maestra y atrajo la atención de personas que podían ayudarla. La persistencia auténtica tiene una cualidad magnética que las personas reconocen y respetan instintivamente. Se convirtió en una señal de que María era alguien en quien se podía confiar, alguien que cumpliría sus compromisos sin importar las dificultades. Después de 18 meses de aplicar sistemáticamente estos principios, la vida de María había cambiado de manera tan radical que parecía increíble incluso para ella misma. El negocio que había visualizado con tanto detalle se había materializado en la realidad física, generando ingresos que superaban lo que había ganado en cualquier trabajo anterior. Pero más importante que el éxito financiero era la transformación personal que había experimentado. Se había convertido en una persona completamente diferente, más fuerte, más sabia, más confiada. La empresa de consultoría que María había creado no solo le proporcionaba independencia económica, sino que también le permitía ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la que ella había enfrentado. Su historia personal se había convertido en su credencial más poderosa, demostrando que los principios que enseñaba no eran teorías abstractas, sino herramientas probadas que podían transformar cualquier vida cuando se aplicaban con dedicación y consistencia. Los cambios en la vida familiar fueron igualmente dramáticos. Sus hijos, que habían sido testigos de la transformación de su madre, desarrollaron una confianza y optimismo que contrastaba marcadamente con la inseguridad que habían mostrado durante la crisis familiar. María se había convertido en un ejemplo viviente de que las circunstancias no determinan el destino, sino que el destino se forja a través de decisiones conscientes y acción persistente. La transformación de María atrajo la atención de medios locales y organizaciones que la invitaron a compartir su historia. Cada presentación que daba no solo inspiraba a otras personas, sino que también reforzaba su propia comprensión de los principios que había aplicado. Se había convertido en un estudiante perpetua de estos conceptos, refinando constantemente su comprensión y aplicación de las leyes que gobiernan el éxito y la realización personal. Lo más notable de la transformación de María fue que no se había vuelto arrogante o distante de sus orígenes humildes. Mantenía una gratitud profunda por la crisis que había precipitado su crecimiento, reconociendo que sin ese despertar doloroso, probablemente nunca habría descubierto su verdadero potencial. Esta perspectiva la mantenía grounded y la motivaba a continuar creciendo y contribuyendo. La historia de María se había convertido en una prueba viviente de que los principios descubiertos por Napoleón Hill no son obsoletos ni irrelevantes en el mundo moderno. Son tan poderosos hoy como lo fueron cuando se formularon por primera vez, esperando ser aplicados por cualquier persona que tenga el coraje de asumir responsabilidad total por su vida y el compromiso de trabajar consistentemente hacia sus objetivos más elevados. El legado que María estaba construyendo se extendía más allá de su éxito personal. Había demostrado que una mujer sola, sin recursos especiales, sin conexiones privilegiadas, sin ventajas aparentes, podía reescribir completamente su historia cuando aplicaba principios probados con fe, persistencia y acción inteligente. Su ejemplo se había convertido en una luz de esperanza para cualquier persona que se sintiera atrapada por sus circunstancias. La historia de María no terminó con su éxito económico, sino que comenzó una nueva fase cuando se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se mide solo en términos financieros, sino en la capacidad de transformar vidas y contribuir significativamente al bienestar de otros. Su empresa próspera se convirtió en la plataforma desde la cual pudo impactar positivamente la vida de centenares de mujeres que enfrentaban desafíos similares a los que ella había superado.
Esta evolución hacia el servicio marcó la diferencia entre el éxito superficial y la realización auténtica. El proceso de transformación le había enseñado que los principios que aplicó no son fórmulas mágicas que funcionan automáticamente, sino herramientas que requieren comprensión profunda, aplicación consistente y, sobre todo, fe inquebrantable en el potencial humano. María se había convertido en una maestra no solo de técnicas de éxito, sino de la filosofía de vida que sostiene cualquier logro duradero, la creencia de que cada ser humano posee recursos internos ilimitados que pueden ser desarrollados y dirigidos hacia cualquier objetivo que se alinee con su propósito más elevado. La perspectiva que María había ganado sobre la naturaleza del éxito y el fracaso se había vuelto una de sus posesiones más valiosas. Entendía que el éxito no es un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento, contribución y expansión personal. Los mismos principios que la habían sacado de la crisis podían aplicarse a cualquier nuevo desafío o objetivo que eligiera perseguir en el futuro. Esta comprensión le daba una confianza serena en su capacidad de navegar cualquier circunstancia futura. El impacto de su transformación se extendió a través de las generaciones, creando un legado que influiría en la vida de sus hijos, sus nietos y todas las personas que tuvieran la fortuna de conocer su historia. Sus hijos crecieron con una comprensión profunda de que los obstáculos son oportunidades disfrazadas, que la responsabilidad personal es la clave de la libertad, y que el éxito auténtico siempre incluye la capacidad de elevar a otros. Esta educación invisible pero poderosa se convirtió en el regalo más valioso que María pudo ofrecer a las siguientes generaciones. La transformación de María también reveló una verdad fundamental sobre la naturaleza humana, que dentro de cada persona existe un potencial dormido que solo espera las circunstancias adecuadas para despertar. Su historia demostró que esas circunstancias no tienen que ser cómodas o fáciles. De hecho, a menudo son las crisis más profundas las que proporcionan la presión necesaria para que emerja la grandeza auténtica. Esta perspectiva transformó la manera en que ella y quienes conocían su historia interpretaban los desafíos de la vida. La sabiduría que María había destilado de su experiencia se resumía en una comprensión simple pero profunda, que la vida no nos sucede a nosotros, sino que nosotros le sucedemos a la vida a través de nuestras decisiones conscientes, nuestros pensamientos dirigidos y nuestras acciones persistentes. Esta revelación había convertido su existencia de reactiva en proactiva, de víctima en creadora, de limitada en ilimitada. El poder de esta transformación de perspectiva era lo que ella más deseaba transmitir a otros. ¿Cuántas personas en este momento están viviendo vidas que están muy por debajo de su potencial real, simplemente porque no han descubierto que tienen el poder de reescribir completamente su historia? ¿Cuántas están esperando que alguien más les dé permiso para perseguir sus sueños más grandes, cuando ese permiso solo puede venir de su propia decisión de comprometerse totalmente con su crecimiento y realización personal? Si esta historia ha tocado algo profundo en tu interior, si has reconocido en María aspectos de tu propia situación o aspiraciones, entonces no dejes que este momento de claridad se desvanezca en la rutina diaria. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, dale like si crees que puede inspirar a otros. Suscríbete para continuar recibiendo contenido que alimente tu crecimiento personal, y déjanos en los comentarios cuál de estos principios resonó más contigo. Porque cuando decidimos crecer, cuando elegimos transformarnos, cuando nos comprometemos con nuestra grandeza auténtica, no solo cambiamos nuestras propias vidas, sino que nos convertimos en faros de posibilidad para todos aquellos que están buscando su camino hacia una vida más plena y significativa.